Hola a todas, a todos, a todes. Estamos iniciando nuestro capítulo número 11 del programa Debate Social, espacio que hemos creado con la intención de romper el bloqueo de los grandes medios y poder traer a la mesa temas de interés. Hoy día un tema súper contingente, súper importante, que tiene que ver con la automatización, con la tecnología en el mundo del trabajo. Mi nombre es Carolina Espinosa, estoy con Luis Mesina y hemos invitado a Giorgio Bocardo, un cientista joven, sociólogo, profesor en la Universidad de Chile. Además fue dirigente estudiantil, presidente de la FECH el año 2007. Y hoy día además es uno de los 4 directores de la Fundación Nodo 21, una organización sin fines de lucro que busca contribuir al pensamiento crítico en la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Así que le damos la bienvenida, Giorgio, a este espacio de conversación. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos, entremos en materia. Gracias por, así como decía Carolina, muchas gracias por estar acá presente. Bueno, Giorgio ha estado trabajando un tema que es para nosotros absolutamente fascinante, pero al mismo tiempo importante porque exige pensar respecto a las consecuencias que en el empleo tiene el aumento permanente, sostenido de tecnología. Y como se suele decir que la tecnología desplaza, destruye fuerzas productivas, fuerza de trabajo, también se ha intentado montar una suerte de pánico en la sociedad respecto de que el aumento de la tecnología va a destruir tanto empleo que por lo tanto los trabajadores lo que tienen que hacer es generar formas de adaptabilidad, de flexibilidad total, someterse a los dictámenes de los grandes empleadores con el fin de no perder el pequeño empleo que va a dejar la tecnología. Bueno, ese es el tema de fondo. Yo quiero partir inmediatamente haciéndote la siguiente pregunta. ¿Tú crees que esa mirada tan apocalíptica de la historia es efectiva, es cierta? Ya lo vivimos después de la Revolución Industrial, lo vivimos con la absoluta división del trabajo, con el Taylorismo en los años 20 del siglo pasado, con el Fordismo. Y hoy día nuevamente aparece como el fantasma que la tecnología va a destruir la especie humana. ¿Qué opinas tú de esa sentencia? Yo diría, lo primero es que la automatización o la última oleada de automatización partió al menos en Chile ya después de la crisis 2008. Buena parte de los sectores productivos iniciaron transformaciones tecnológicas bien intensivas, la minería, el retail, la banca, las clínicas. En general es un proceso que ya está ocurriendo hace años, más allá que el debate en Chile se instaló hace muy poco. Sí. Ahora bien, yo diría que más que la consecuencia que de desaparición de empleo, que efectivamente hay algunas ocupaciones que van a quedar obsoletas y que van a desaparecer, como ha ocurrido en muchos momentos de la historia, y probablemente el gran problema hoy día es que la velocidad del cambio hace que no necesariamente se estén recuperando nuevas ocupaciones en relación a las que se pierden. Yo diría que el principal problema hoy día es que las nuevas tecnologías usadas en la producción están aumentando los mecanismos de control, de vigilancia y de intensidad del trabajo. Yo diría que ese es el problema hoy día más preocupante. Y en ese sentido yo creo que el foco, más que ponerlo en el fin al trabajo, hoy día buena parte de la evidencia internacional muestra que más bien lo que hay es un cambio muy acelerado en el mercado laboral, es que si no hacemos nada distinto a lo que estamos haciendo hoy día, probablemente nuestros trabajos sean más descalificados, con menos protecciones sociales y donde ya prácticamente la jornada laboral y el lugar de trabajo se difuminen y prácticamente estemos todo el día, a cada momento, en cada instante trabajando. Yo creo que ese es el principal problema hoy día y mi impresión además es que el debate público llegó un poco retrasado y con respuestas, yo diría que se han sido, por lo menos de lo que ha planteado el gobierno en el último tiempo, bastante conservadoras para lo importante que es hacer acciones hoy. ¿A qué te refieres con eso? Que el gobierno, lo dijiste en un programa hace poco en la Radio Universidad de Chile, que las políticas públicas del gobierno han sido conservadoras y adaptativas. ¿A qué te refieres? Porque tú te puedes plantear ante este dilema de dos maneras. Una es decir, mira, Chile es un país periférico, tercermundista, dependiente, y por lo tanto lo único que podemos hacer es adaptar a nuestra fuerza laboral al cambio y confiar que el mercado de alguna manera va a resolver estos problemas. Y otra, que es un poco lo que han hecho los países que realmente se han hecho cargo de este problema de forma proactiva, es políticas públicas y de Estado a mediano y largo plazo, donde es más bien el Estado el que arriesga y que toma decisiones importantes y donde participan activamente sindicatos,
los gremios empresariales, la sociedad civil. El debate ha sido trazado en Chile. Las universidades. Okay. Entonces, en ese sentido, claro, cuando el gobierno dice, mira, esto es inevitable, es porque en realidad el gobierno está llegando tarde al debate y con políticas que implicarían romper varios de los tabúes en Chile, como discutir qué modelo de desarrollo queremos, cuál es el mercado de trabajo que necesitamos, y no solamente concentrarse en, bueno, adaptémonos. Yo creo que ahí es donde está la principal falencia, y no es cierto que lo único que es decir esto es inevitable y hay un resultado único en este proceso de automatización. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno y en general las políticas los últimos 15, 20 años más bien no se han preparado para pensar esto de una manera alternativa. Pero se puede esperar que desde el Estado surjan iniciativas, como señalas tú, en el corto, mediano, largo plazo, tendientes a buscar políticas públicas que permitan enfrentar el cambio tecnológico con una mirada más global, cuando estamos frente a un Estado que lo que hace es justamente privatizar todo, renunciar al ejercicio de garantizarle a la comunidad, a la sociedad toda, desarrollo, comillas digo, desarrollo, progreso, porque este modelo de desarrollo es un modelo involutivo, un modelo que destruye el ecosistema, pero que además destruye la propia humanidad. Entonces, intensifica el trabajo, promueve formas de intensificación del trabajo. Entonces estamos en una contradicción muy grande. Así es. Ahora, estoy totalmente de acuerdo. En un modelo de Estado subsidiario, este tipo de problemas no tienen solución desde las políticas públicas. Sin embargo, hay una serie de problemas sistémicos de los cuales, si no nos hacemos cargo hoy, van a empezar a estallar en los próximos años. Por ejemplo, o sea, si tú no haces nada distinto a lo que se está haciendo hoy día, es probable que la desigualdad aumente entre, por ejemplo, los que tienen las habilidades laborales para insertarse en el cambio de los que no las tienen. El paro tecnológico que se va a producir porque ocupaciones desaparezcan te va a generar, por ejemplo, lagunas estructurales en un ya sistema de pensiones que tenemos, que además sabemos, tú lo sabes muy bien, que no funciona, pero más encima es gente que ni siquiera va a tener la oportunidad de tener algún tipo de protección. En muchos empleos, por ejemplo, en el retail, donde trabajan fundamentalmente mujeres, el impacto que eso genera va a significar más brechas de género, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hoy día tenemos una oportunidad de, por decirlo así, hacer un cambio de rumbo, y eso implicaría convocar a distintos actores de la sociedad civil a hacerse cargo de este problema, porque si no, en los próximos 10, 15, 20 años vamos a pagar las consecuencias de no haber hecho nada hoy. Un poco yo lo pongo en este ejemplo, cuando tú ya, por decirlo así, en el banco llega el cajero automático, ya es tarde para hacerse cargo del problema de la automatización, o cuando en el hospital llega ya un mecanismo que automáticamente te revisa los exámenes, ya llegaste tarde al proceso de automatización, cuando la tecnología podría ser una enorme oportunidad de generación de bienestar, de, por ejemplo, o sea, tú podrías no tener que hacer los trabajos más pesados, podrías no hacer los trabajos más repetitivos, más tediosos, eso es algo que en principio no iba a considerar positivo. O bien que a través de los sistemas informáticos tú pudieses, por ejemplo, y se ha hecho en otros países, detectar tempranamente epidemias que se están produciendo en el país, detección temprana, alerta temprana a un montón de fenómenos sociales. Pero para eso tú requerirías de un Estado emprendedor. Y pasa lo siguiente, que además está todo esto construido, Amazon, Google, todos los gigantes tecnológicos están construidos sobre la base que pareciera que a una persona se le ocurrió una súper buena idea y emprendió un súper negocio y se hizo la América. Cuando si tú vas, el chip, el computador, internet, las pantallas digitales, los sistemas de transferencia electrónicos, son todos iniciativas del Estado y de las universidades. Mira, que eso es... 20 años después, 30 años después, los privados los tomaron. Entonces tampoco es cierto de que el mercado solucione estos problemas. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco el foco, justamente a partir de este temor que es evidente. O sea, toda la gente tiene temor de perder su empleo. Sí, así es. Eso es lo que yo veo, yo como... y Luis, no sé, es como esto que uno ve esta tecnología, este avance, uno ve los Uber y la condición de estos chicos que hoy día están contratados por una app y reparten alimentos y están en unas bicicletas sin ninguna regulación, y uno asocia esa modernización, esa automatización a condiciones absolutamente precarias. Pero claro, uno debiera como verle el lado positivo desde salud. Yo soy funcionaria de salud, veo que hoy día la telemedicina, por ejemplo, en las postas de salud rural son un recurso súper importante para el paramédico que hace las atenciones y que puede tener el apoyo de un médico a distancia para orientar mejor su quehacer. Y debiera entonces existir esa perspectiva de que en la medida que incorporamos tecnología podemos
trabajar menos horas y trabajar de mejor manera con mayores herramientas. Y debiéramos como sociedad quizá avanzar a eso, que es el ideal, el óptimo. Pero lo que vemos no es eso en muchos casos, sino que al contrario, vemos condiciones más precarias de trabajo. Entonces, me parece que es como complejo esto que tú nos planteas de mirar como una oportunidad, como una cuestión que pudiera ser positiva para la vida hoy día, la tecnología. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el centro es desmitificar que en el fondo es la tecnología el problema, sino que más bien el uso que le dan las empresas a la tecnología, que es único, que es aumentar la intensidad del trabajo. Claro. Y eso a un punto que, como le insisto, va a llegar a que en algún momento la gente ya no se te pueda levantar a trabajar, que esté absolutamente agotada. Entonces yo creo que hay un problema sistémico que como sociedad tenemos que enfrentar, porque este rumbo que estamos tomando es como excepto un túnel que no tiene salida. Y por lo tanto yo creo que todos los actores que hoy día están preocupados de esta materia responsablemente tienen que instalarlo como un eje central del debate nacional. Ahora, en ese punto yo creo que hay un actor que es clave, y en todos los países donde esto ha ocurrido bien, ha sido en buena medida porque participa el Estado activamente y porque participan las organizaciones sindicales activamente. Y yo creo que es bien importante como salir de esa zona donde muchas veces hay miedo, o solamente plantearse como qué vamos a hacer con los empleos que se van a agotar, Claro. cuando también habría que empezar a ver qué va a pasar con una gran mayoría de que sí se van a quedar en el mercado laboral. Todos esos trabajadores también hay que organizarlos, hay que ver formas de cómo... ¿Reconvertir? No solamente reconvertir, porque, insisto, creo que la proporción de trabajadores que va a salir del mercado no va a ser tanta. Yo creo que hay harta especulación respecto a que el 50, el 60, todos citan estos informes. La verdad que hay harta especulación al respecto. Yo creo que lo que importa es ver si esa tecnología va a ayudar a hacer el trabajo más amable, más fácil, más certero, o bien, que es lo que uno más o menos observa hoy día, es que los mecanismos de automatización, los computadores, los celulares han tornado herramientas de control, o sea, algo que no es ya a esta altura muy moderno. En muchos países se ha prohibido, por ejemplo, que una jefatura te envíe WhatsApp fuera del horario de trabajo. Claro, que pasa mucho. Regular, por ejemplo, un montón de cuestiones que hoy día podrían facilitarte el trabajo, porque pucha que ayuda de repente a tener tecnología a distancia, pero en otros casos se ha transformado en un mecanismo en donde aumenta la intensidad. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que se pueden empezar a enfrentar hoy día, y además creo en alianza con una transformación que es un poquito más a largo plazo, que uno tendría que empezar a plantear tanto en el sistema de educación básico y media, la educación técnica. O sea, estas, insisto, son políticas a 20 años plazo. Sí, políticas integrales de parte del Estado. Pero ahora, este punto tiene una cuestión que creo que es importante para las fuerzas que están preocupadas de esto. Todas las fuerzas democráticas, al plantearse este eje, te permite volver a hablar de desarrollo. Y creo que, solamente para dar un ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de las salmoneras en Noruega. Que uno diría, bueno, Noruega, pero Chile tiene salmoneras, y automatizaron con robots todas las plantas salmoneras. Y uno dice, todos los trabajadores para afuera. Pero ¿qué hizo el Estado y los sindicatos? Dijeron, bueno, reconvirtamos a obreros calificados manuales en técnicos de software, en informática y en robótica. Y en 2 años, el 100% de esos trabajadores volvieron a trabajar en la misma planta. Más valor agregado, menos trabajo pesado, más productividad, más calidad de vida. Entonces, menos horas de trabajo. Se puede hacer de otra manera, eso es lo que estoy tratando de plantear, pero te requiere, y por lo tanto, y ahí vuelvo a este punto, el gobierno es sumamente conservador al decir, bueno, esto es inevitable, arreglémonos como podamos y hagamos flexibilidad para que, bueno, adaptemos todas las jornadas a las nuevas tecnologías. En ese sentido creo que se podrían hacer las cosas, estoy hablando dentro del actual paradigma, de una manera muy distinta, y no hay que ir tan lejos con matrices productivas parecidas a las nuestras. Pero bueno, queda evidentemente claro que un Estado como el noruego, por ejemplo, cuyo ejemplo es clarísimo, es absolutamente la antípoda de lo que tenemos como Estado en Chile, donde prácticamente todo se deja en manos del mercado, de la iniciativa privada, que en el fondo y en la práctica y en los hechos ha sido un desastre prácticamente en toda la área de la sociedad. Y por lo tanto es re difícil tener expectativas positivas. Lo que uno ve es que hay mucha incertidumbre frente a la incorporación tecnológica, y ve un Estado prisionero en los grandes consorcios financieros, consorcios económicos, tanto nacionales como extranjeros, que lejos de la preocupación que tú señalas, por ejemplo, como ocurre en Noruega, estén preocupados de que nuestro país, de que Chile, donde ellos han ejercido prácticamente sus iniciativas privadas, pueda tener en el corto plazo
tranquilidad y una política que reconvierta de hecho a los trabajadores. Te quiero preguntar lo siguiente, porque dice en relación con el tipo de ministros de ministros de Estado que tenemos. Por ejemplo, el ministro de Estado del Trabajo que tenemos hoy día. Eso revela, refleja la calidad de funcionarios públicos y refleja al mismo tiempo la calidad del Estado. ¿Quiénes lo dirigen? Este señor dijo, bueno, qué bueno que la gente pueda trabajar 12 horas, 4 días a la semana. O sea, un despropósito increíble, aumentar en 50% la jornada diaria de trabajo cuando ya en 1886 los trabajadores en Chicago pelearon por la jornada de 8 horas. Es decir, una mirada absolutamente desdeñable de la condición humana, que está dispuesta a extraer, y ahí tiene mucho que ver lo que planteas tú de la intensificación del trabajo, no solamente la extensión de la jornada, que es entre otras cosas una de las más grandes del planeta, sino que la intensificación, todo vinculado al tema de la productividad, la obsesión de la productividad de esta clase empresarial. Lo único que saben hablar es productividad, productividad, jamás hablan de salarios, jamás hablan de condiciones laborales, ambientales de los trabajadores, y mucho menos de derechos fundamentales, salud, seguridad social, etc. Entonces, ¿qué opinas de una iniciativa que han tomado algunas parlamentarias, entiendo Camila Vallejo y Gael Yoma lo va a plantear en la Comisión de Trabajo, el tema de la reducción de la jornada de trabajo 40 horas? Porque el sindicalismo, bueno, el siglo pasado y a fines del siglo antepasado incluso, ya venía planteando la rebaja de la jornada laboral como una medida eficaz, eficiente para abordar el tema de la incorporación tecnológica. ¿Qué te parece a ti esa iniciativa? A ver, primero, aumentar la cantidad de horas de la jornada laboral es regresivo en todo punto de vista. O sea, hay un montón de literatura que te demuestra que ya trabajar más de 9 horas tiene efectos negativos con la salud, disminuye la productividad. La ley de rendimiento decreciente. Trabajar, por ejemplo, mucho en horarios nocturnos es una de las principales causas de cáncer en el mundo, por ejemplo, de accidentes. Entonces, eso como que no está... Es como volver a la edad de piedra. Volver a la prehistoria, pero estamos volviendo. Pero estos ministros lo plantean. Sí. Pero yo, por lo tanto, totalmente de acuerdo con la iniciativa de las 40 horas. Me parece que eso ya debiese ser como un piso mínimo de cualquier país moderno, desarrollado, en un contexto como el chileno. No estamos hablando de un modelo social alternativo. O sea, en cualquier país que aspira a ser desarrollado, más de 40 horas a la semana es un exceso de trabajo que genera consecuencias nocivas a la sociedad. Ahora, dicho eso, yo tendría una especial preocupación para volver al tema de la tecnología. Si uno revisa toda la ley de modernización laboral, más la ley de trabajo a distancia, más la ley de estatuto joven, más la reforma al CENSE, uno puede observar que se destraban una serie de mecanismos para que en el fondo el empleador tenga como un pool de jornadas de todo tipo y que por lo tanto que en combinación, y aquí está la clave, con las tecnologías actuales, se pueda aumentar la intensidad del trabajo y, por decirlo así, van a apostar a un crecimiento sin productividad. Yo creo, y en ese sentido es súper conservador el modelo, porque tú podrías decir, mira, con la misma cantidad de horas o con un poco menos de horas produce más, o apuesta a ciertas líneas estratégicas y crece más, pero la apuesta más bien es como una serie de alternativas. Entonces, trabajo a distancia, que ya está en Chile, existe hace rato. Claro. Jornadas de 4x3 y la gente probablemente con los sueldos que tiene va a incorporar una segunda jornada. Trabajo a distancia. Entonces creo que hay que tener ojo aquí porque, claro, frente a ese discurso de la 4x7, de 4x3, que es donde se ha concentrado todo el trabajo, yo creo que en la actual tecnología, si uno revisa todas las trabas, todos los nudos que está destrabando la ley de modernización, va a permitir combinar, en este caso, negativamente, tecnología y flexibilidad. Y claro, con el discurso de que se van a tener sus cotizaciones, que la gente con su boleta va a poder tener su seguridad, pareciera que el problema solamente es la jornada de 4x3. Entonces, yo creo que hay que abrir una discusión. Primero, hay que apoyar, yo creo que todas las fuerzas debiesen apoyar la demanda por 40 horas, pero además creo que hay que hacer una revisión más general de una reforma que hasta el momento ha pasado, como entró por el Senado, se ha estado discutiendo sobre la tributaria, o por ejemplo la ley de reforma, todo se concentró en las plataformas digitales, en artículo que va a legalizar las plataformas. Pero si uno revisa todas las trabas que la apuesta es a una jornada hiperflexible. Ahora, la hiperflexibilidad solo es posible con las nuevas tecnologías. Porque la hiperflexibilidad anterior, claro, tenía sus limitaciones físicas, tenía sus de jornada, de lugar de trabajo, pero hoy día eso es posible. Y yo creo que la apuesta de este gobierno es como decir, bueno,
metamos toda la cantidad de horas extra que se puedan meter al mercado laboral para aumentar un poco el crecimiento, pero sin productividad. Entonces creo que ahí hay un problema que hay que enfrentar como de forma más sistémica. Giorgio, yo quería preguntar, bueno, comentar entre paréntesis que Giorgio además ha sido siempre un cientista a favor de los sindicatos y ha trabajado en múltiples organizaciones apoyando desde su conocimiento el trabajo sindical. Y en esa misma mirada quería plantearte entonces cómo los sindicatos debiéramos empezar a mirar cómo regulamos o cómo nuestros convenios colectivos vamos incorporando una regulación respecto de la tecnología y los espacios de trabajo, digo, este trabajo que se lleva a distancia a la casa, ¿cómo ves tú que debiera, además de la capacitación y la preparación para enfrentar la tecnología, por dónde debiéramos los sindicatos buscar entonces defender esta forma nueva de trabajar? Sí, buena pregunta. No tengo, por supuesto, si tuviera todas las respuestas se las daría de inmediato, pero yo creo que hay algunas ideas hay cosas que se pueden hacer ahora concretamente, sin grandes reformas estructurales. Yo creo que hay que empezar a disputar en los sectores productivos ciertas barreras de control a la flexibilidad total. Claro. Y creo que hay experiencias que han ocurrido en montones de partes del mundo donde se puede ir por lo menos regulando un poco esta intensidad desbordada. Que no respeta jornada, que no respeta tiempo. El otro día lo conversaba en el Poder Judicial, que uno se imaginaría un sector así como súper protegido. Claro. Hoy, por ejemplo, un juez el fin de semana puede meter 7, 10, 20 causas en el sistema. Una persona que el viernes terminó su trabajo y dijo, quedé al día, llega el lunes, abre el computador y ya tiene 2 días de trabajo atrasado. Eso se debiera regular no solamente en la lógica paguémosle las horas extras, que es una lógica que al final termina generando efectos nocivos en la salud, sino que ¿se puede hacer eso o no se puede hacer? O sea, podemos regular el uso de las tecnologías para no aumentar la intensidad del trabajo. Entonces yo creo que hay un punto. Y el segundo, creo que hay que empezar a incorporar en las negociaciones colectivas elementos, porque tú puedes pensar dos formas la recalificación laboral. Una es, como se va a eliminar mi trabajo, ¿cómo lo hago para irme fuera del sector donde trabajo? Y eso es, en cualquier caso, como descalificación. Y la segunda, que creo que es la más proactiva, es ver cómo tú te logras mantener dentro del sector, dentro de tu oficio, dentro de tu ocupación. Y para eso creo que hay que empezar a incorporarlas actualmente en las negociaciones por lo siguiente. Las empresas chilenas han sido, si bien han incorporado mucha tecnología, no tienden a ser tan agresivas en las transformaciones. Van probando, ensayan. Entonces creo que todavía hay espacio para que no solamente digamos, bueno, reconversión, nos van a echar, entonces sueldos, sino que empecemos a incorporar estos ejes, porque también a los sindicatos les permite hablar del proceso productivo donde ellos trabajan. Claro. O sea, regular los ritmos, los tiempos, qué cambio de la cultura laboral se va a hacer. Entonces creo que hay espacio hoy día para instalarlo. Por supuesto, los trabajadores están con temor, porque está esta idea, este susto. Bueno, el temor al cambio, que es natural. Pero yo creo que hoy es el momento de empezar a instalar ciertos ejes en las negociaciones colectivas, pero en un sentido tampoco de como irse contra la máquina, porque finalmente detrás de este control, que algunos le han llamado hoy día control algorítmico, como que hay unos algoritmos que te controlan, siempre hay jefatura, siempre hay supervisores, o sea, siempre hay una jefatura humana, y eso no hay que olvidarlo. Porque en el fondo como que pareciera que ahora nos controlan. Que nos reemplazan los robots y no. El panorama se ve un poco, a veces, incierto, se ve muy oscuro, ¿eh? El panorama para el mundo del trabajo, cuando uno analiza en profundidad estos temas, porque se da cuenta que la normativa que debiera permitir que los trabajadores estén de alguna forma protegidos no existe. Y creo que es importante decirlo. Esto es fruto de una política sistemática de los últimos 28 años. No es tiempo de la dictadura, no corresponde a la dictadura, porque aquí hay un engaño permanente. Creo que la importancia de estos foros, de estos debates, de estos espacios, como decía al principio Carolina, de romper con la invisibilidad, hablar con la verdad, tratar de buscar la verdad. Nosotros no somos portadores de un dogma de fe, los sindicalistas, pero tratamos de generar búsqueda de la verdad. Y hay que decirlo claramente, fue sistemáticamente en los gobiernos de la concertación, como se fue
plasmando un modelo que fue desarmando al mundo del trabajo, desprotegiéndolo, dejándolo absolutamente desnudo para que la voracidad del gran capital, que justamente buscaba la intensificación sostenida y permanente de la explotación, tuviera sus frutos hoy día. Y hoy día nos vemos desamparados, absolutamente desamparados, pero digo absolutamente, en todos los campos. Y lo que tú planteas es importantísimo, abrir el debate. Creo que estamos lejos de tener soluciones. Yo creo que estamos muy lejos, porque cuando Giorgio plantea incorporemos estos temas en la negociación colectiva. ¿Qué negociación colectiva? Si los trabajadores chilenos no negociamos colectivamente, no tenemos derecho. Eso lo quitó la concertación. Y entonces hoy día lo que tenemos que hacer es justamente instalar este debate a fondo, por eso es re importante lo que planteas tú, Giorgio, y empezar a discutir con los políticos, a politizar este tema, exigirle a los políticos, especialmente a la camada de jóvenes políticos, que yo tengo mucha confianza en que son gente honesta, asume estas tareas y empecemos a hacer los cambios desde todas las direcciones, no solamente en el campo político, tiene que ser esto con la movilización social y con la ciudadanía, porque como bien dices tú, va a terminar golpeando al hombre y a la mujer sencilla, porque nos vamos a dar cuenta que no tenemos alternativa, Carolina, y es re importante esto que has planteado. Se nos acaba el tiempo, podríamos seguir conversando mucho más rato de esto, pero pedirte, Giorgio, que nos des algunas palabras de cierre para este programa tan interesante que puede ser el comienzo de otros más, porque yo creo que nos quedamos con tema en la mesa. No, mira, muy breve. Primero, totalmente de acuerdo con Luis de que esto ya a esta altura de seguir culpando a la dictadura y a Pinochet de todos los males del Chile cuando ya han pasado 40 y tantos años es insostenible, o sea, totalmente de acuerdo. Pero yo llamaría, o sea, en un sentido más quizás esperanzador, por ejemplo, un solo ejemplo. Uno va hoy día al trabajo más flexible, más precarizado de los riders, de los apps. Uno va, se para delante de un supermercado y ve montones de cabros estacionados, están conversando, están intercambiando experiencias. Oye, a ti te hacen esto, a ti te hacen esto otro. O sea, ahí hay gérmenes de solidaridad que están ahí. Que tenemos que sindicalizar. Entonces, a pesar que uno dice, chuta, esto nos va a llevar al aislamiento total, pero a pesar de eso, los cabros se tienen que volver a juntar. El individualismo no puede triunfar. Se tienen que volver a coordinar, comparten experiencias. Entonces, creo que a pesar de un escenario muy catastrófico, existen experiencias de solidaridad que se empieza a organizar a partir de estas nuevas formas ultra radicales de trabajo intensivo. Entonces yo creo que en ese sentido también hay que saber ir a buscar quizás los lugares no tan tradicionales donde históricamente nos hemos movido, cómo entendemos el sindicato. Entonces yo creo que también está una oportunidad para pensar la forma sindicato. Empezar a ocupar las apps, empezar a ocupar las nuevas tecnologías, tener trato directo con los afiliados. Yo creo que por ahí quizás van algunas claves también para tratar de entender qué está pasando en esa porque la sociedad se sigue moviendo y a pesar de todos los esfuerzos del capital, todavía no han logrado que el valor lo produzca algo diferente que el trabajo humano. Y mientras eso no ocurra, yo creo que todavía hay esperanza Tendrían que destruirnos a todos, de poder a hacer los hombres y a las cosas. mujeres. Así que bueno, darle las gracias a Giorgio, Sí. Un agrado conversar y como decía bien Carolina, esperamos que este sea el principio, el inicio de una larga jornada para debatir estos temas tan importantes. Muchas gracias. No, A gracias a compartir ustedes. el video. Sí. Chao, chao.